Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Le damos las bienvenidas desde Fundación Telefónica Movistar Uruguay y de Fundación Telefónica Movistar Argentina a este ciclo de webinares que venimos realizando. Hoy le toca la palabra a Alexia, que nos va a dar un encuentro con lo que tiene que ver más desde lo emocional y del contexto de qué es cuidar a los que cuidan. Les agradecemos entonces que compartan este tiempo y le doy paso a Grace, que va a hacer una presentación. Gracias, Bea. Gracias a todos los que se han sumado. Como decía Beatriz, hoy vamos a conversar sobre aspectos de nuestra salud mental, porque sin duda en todo este tiempo han sido muchas las emociones, las sensaciones, los sentimientos que fueron aflorando en los diferentes momentos de este periodo de aislamiento social, en este contexto de pandemia. Atravesamos angustia, hastío, incertidumbre, preocupación, miedo y tantas otras sensaciones más. Y la idea es poder tomarnos este rato para comprender, tomar distancia y quizá poder llevarnos algunas pautas que nos ayuden a transitar lo que nos queda. Tendremos el chat para volcar reflexiones o consultas que puedan surgir. A medida que transcurra la charla, Alexia tratará de ir respondiendo y si no, al final retomaremos algunas de ellas para que puedan ser respondidas. Alexia es médica, psiquiatra infanto-juvenil, es cofundadora de Panacea, programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista, y ella brega por un cambio de mirada de la sociedad en relación a la discapacidad e invita a todos a promover una cultura inclusiva, amable y respetuosa de la diversidad. Bueno, sin tomar más tiempo, Alexia, te paso la palabra. Bueno, genial. Hola, buenas tardes a todas las personas en Argentina y en Uruguay. Y muchas gracias a la Fundación Telefónica Movistar de ambos Argentina y Uruguay por la invitación a esta charla de hoy. La idea es que esto sea como muy dinámico. Veo que hay 133 personas por el momento, capaz que se sumen más a medida que pase el tiempo. Como ven, hay un chat. De hecho, estamos leyendo todo el tema de las saludos y las buenas tardes por parte de todo el mundo. Veo que hay gente de otros países también, no solo de Argentina y Uruguay. Dependiendo un poquito de de cuánto escriban y cuánto hagan preguntas en el chat, vamos a hacer, o sea, voy a hacer un intento de ir mirando un poquito a ver si hay algunas preguntas puntuales y tratar de ir contestando, en ese sentido hacerlo como muy dinámico a esto y respondiendo a vuestras inquietudes y a vuestros comentarios, pero obviamente va a depender de la cantidad de mensajes que haya y preguntas, porque obviamente si hay muchas, va a ser imposible. Lo que sí va a suceder es que Grace y Beatriz después, si hay muchas preguntas, las van a tratar de reunir y al final de todo vamos a ir viendo esas preguntas que me quedaron en el tintero. Así que con ese aviso inicial, la idea era, voy a hablar, a ver, creo que en estos 4 meses, creo que ya cumplimos en Argentina, no sé, Uruguay me parece que quizás un poquito menos de tiempo, y especialmente nosotros en Argentina, en lo que es el AMBA, la región de Buenos Aires, hemos tenido un aislamiento bastante contundente, y esto ha significado con la pandemia muchos cambios para todos. Y no solo muchos cambios para todos, sino que también muchas puestas en jaque de muchos sistemas en los cuales nos movemos. Y ya por empezar por algunos, obviamente todo lo que tiene que ver con la educación, imagínense el sistema educativo, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Sí, ya veo que ya están empezando con las preguntas. Vamos, conducta, algo vamos a decir sobre conducta. Y todos estos cambios en estos grandes, a ver, temas de salud, de educación y trabajo están trayendo muchos aprendizajes, creo yo, muchas reflexiones sobre qué se viene en la humanidad y en el mundo después de esto. Y obviamente todo el tema que tiene que ver con familias, niños
y especialmente familias y niños y niñas que tienen algún diagnóstico, en el caso mío en particular, que siempre, digamos, nos interesa mucho desde Panacea hablar del tema del espectro del autismo, realmente han sido tiempos muy atípicos. Igualmente, siempre con una mirada ciertamente optimista, uno siempre dice que cuando hay una crisis hay muchas oportunidades, o al menos alguna oportunidad. Entonces la idea es como recorrer un poquito con ustedes hoy algunas de las cuestiones centrales, digo, para ir acompañando, capaz que alguna cosa le sirve a alguno, alguna otra cosa le sirve a otro, pero para ir acompañando un poco a las familias en qué es lo que ha ido sucediendo en estos 4 meses. Y para empezar, en realidad, un punto central de esto es que de un día para otro casi, o muy poco tiempo, cambió abruptamente nuestras rutinas. Cambiaron. O sea, de tener una rutina, muchas personas tuvieron que, o la gran mayoría, cambiar completamente las rutinas. Y tienen que saber que muchas personas no lidian muy bien con cambiar las rutinas. O sea, no todo el mundo se adapta muy rápido a una nueva forma de vida y a una nueva rutina. Así que, así como un concepto muy central y para todas las familias, una de las primeras cosas con las que hemos tenido que lidiar es cómo armar esas nuevas rutinas y cuán importantes han sido establecer esas nuevas rutinas de una manera, a ver, flexible por un lado, pero que sirvan a toda la familia, ¿sí? Porque están todas las familias, no solo a un niño, si en caso de que un niño o una niña tenga un diagnóstico, sino a toda la familia. Y cuando hablamos de rutinas, hay algunas cuestiones que son muy importantes a establecer dentro de esas nuevas rutinas, que ha sido, yo espero que después de estos 4 meses todas las familias hayan logrado entrar en una dinámica y en una nueva rutina. Ya a esta altura deberían haberse adaptado a esta nueva realidad, por así decirlo. Y cosas que son importantes dentro de esa rutina, sí o sí tienen que ver con la alimentación, o sea, poner dentro de esa rutina nueva momentos donde uno se pueda alimentar y se pueda alimentar de manera saludable, que tenga que ver también con hacer algún tipo de ejercicio físico, hacer algo con el cuerpo, ¿sí? No dejar de mover el cuerpo, porque esto de estar aislados y quizás muchos sentados nos ha privado de cierto movimiento, ¿sí? Con el cuerpo. Y son dos cosas como muy importantes, alimentación y ejercicio físico. Y después, obviamente, para todo lo que es población de niños, niñas y adolescentes, y en el caso de adultos por su lado, ha tenido que ver con tareas que tienen que ver con la escuela. Imagínense que se ha tenido que transformar todo el sistema relacionado a cómo educar de manera online, ¿no? Y cómo los chicos estar en una situación de tener que hacer tareas o actividades que tengan que ver con la escuela. Entonces, dentro de la rutina, obviamente, va a haber un momento dedicado a lo que es tareas escolares, y acá ya les digo, muy importante que sea ese el momento donde también los adultos puedan tratar de hacer sus tareas laborales. Obviamente que esto exige un rompecabezas y una logística y un equilibrio muy importante. Y la verdad que si hay alguien que está, me parece que las personas que quizás más desafiadas también han estado en esta época han sido los adultos. Los adultos, los padres de familia, los cuidadores, porque han tenido que manejar una serie de variables que es realmente mucho mayor que la normalidad de la vida en general. Volviendo un segundito a las rutinas, además de poner en esas rutinas de vuelta de manera flexible, pero que haya una rutina y haya una estructura y haya una predictibilidad en qué vamos a hacer en cada momento, y esto ayuda a todo el mundo. También incluir actividades que tengan que ver con el ocio, la recreación o con el disfrute. Esto es como muy, muy importante. No se olviden de esta parte, y especialmente, bueno, cuando hay padres e hijos, tratar de que esas rutinas de ocio y de disfrute estén como compartidas en algún punto. A veces puede ser un juego, pueden ser 1000 cosas, pero que haya un momento del día donde se dediquen a disfrutarse mutuamente. Y después todo lo que tiene que ver con el sueño,
esta época y esta pandemia ha venido con muchas consecuencias, ¿sí? Van a ver que muchas personas tuvieron muchos problemas en el sueño para conciliarlo, para quedarse dormido durante toda la noche. Esto tiene que ver también con muchas de las preocupaciones que están en la cabeza de las personas. Y obviamente, para ayudar a mantener un sueño dentro de todo relativamente preservado, es muy importante el tema de las rutinas para justamente tratar de irse, por ejemplo, a dormir siempre más o menos a la misma hora, de tratar de no estar haciendo actividades justo antes de irse a dormir que despierten o que alerten a las personas o a los niños, a las niñas, ¿sí? Hay que tratar de mantenerse lo más saludable posible dentro de esta estructura. Esto en relación solo al tema de las rutinas, pero ya ahí tenemos un punto central y que no es tan fácil, ¿sí? Me imagino que debe haber habido muchas personas que tuvieron como ciertas dificultades para organizarse en estas nuevas rutinas. Así que, bueno, veo que también siguen habiendo preguntas sobre el tema de las conductas disruptivas. Esperen, ya vamos a llegar al tema ese en particular. Quiero antes, un segundito, pasar por un par de temas que también considero que son muy importantes y tienen en algún punto algo que ver. Cuando hablamos de conductas disruptivas, ya que estoy viendo que hay gente que está mencionando esto, es muy factible que para muchas personas el cambio abrupto de rutinas, y especialmente cuando hablamos de personas dentro del espectro autista, que el cambio abrupto en la rutina hayan generado muchas de estas conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños o las niñas, los adolescentes, no entendían qué es lo que estaba pasando, por qué de repente si iban todos los días a determinado lugar, ahora de repente no podían salir. No podían hacer esas actividades de las cuales disfrutaban. Ese cambio abrupto en las rutinas para muchos significó conductas desafiantes, como le decimos con un nombre. Pero no solo esto de las conductas desafiantes, la verdad que este atípico momento de aislamiento ha traído, y Grace lo mencionaba en la introducción, como muchas emociones distintas en las distintas personas, muchas veces ligadas a la incertidumbre, al enojo, a la ansiedad, a la angustia, al miedo. Ha pasado mucho de no saber qué hacer. Y todas estas cosas son cuestiones que están ligadas básicamente con la salud mental, ¿sí? De las personas. Y de hecho, muchas personas escucharán que dicen que esta pandemia, si hay algo que ha tenido un impacto, es en la salud mental de las personas y casi más les diría que en la salud física. O sea, son más las personas afectadas en su salud mental durante este aislamiento que las personas que han tenido, digamos, problemas físicos por el COVID positivo, por estar internadas. Así que, ok, veo que sigue habiendo algunas preguntas en relación, y esta capaz que la contesto ya mismo, porque veo esta pregunta de Pablo que dice, ¿qué podemos hacer cuando los niños ya no quieren hacer la tarea o participar de la nueva escolaridad digital o vía Zoom? Yo creo, ¿saben qué? En relación a lo escolar, lo más importante, y esto lo dice la gente que está en educación, lo más importante de este tiempo es mantener la regularidad de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que no pierdan el año, que mantengan la regularidad. Ahora, yo sinceramente no me metería siendo cuidador primario, padre, madre, quien sea que está cuidando a ese niño, niña o adolescente, no me metería a forzar las cosas, ¿sí? Porque si uno se mete directamente a obligar a un niño a hacer una tarea, a participar de un Zoom, si ese niño o niña no quiere, es una batalla que sinceramente me parece que no vale la pena enfrentarla. Entonces, les diría, traten de hacer, mientras los niños y niñas y adolescentes estén dispuestos a hacer la tarea, fenómeno. Pero no se metan, si no quieren, no se metan en esa lucha, dediquen esa energía hacia otras cosas y capaz a disfrutar, ya les digo, a interactuar de una manera disfrutable, porque en última instancia, cuando hablamos de aprendizaje, siempre los aprendizajes, los más ricos y profundos aprendizajes, se dan en ambientes motivantes para los niños, niñas, ¿sí? Entonces, y a veces los momentos de enganche y de conexión
socioemocional y de disfrute con los padres, esos son los terrenos predisponentes más importantes para el aprendizaje en niños y niñas. Así que un niño o una niña probablemente aprenda muchas más cosas y que las recuerde más allá de ese momento si está ese aprendizaje hecho cuando está enganchado disfrutando con un adulto. Así que además, acuérdense, los padres y las madres, los cuidadores primarios, no son docentes. O sea, no podemos estar pretendiendo que los padres actúen como docentes y se pongan el sombrero y sean los docentes perfectos. Es como pedirles como demasiadas cosas, y la verdad que a los padres y a los cuidadores primarios se les está pidiendo demasiadas cosas. Entonces tenemos que bajar un poquito con la exigencia a ese nivel. Ahí María Gabriela dice que muchos de sus estudiantes quieren conversar, no hacer tareas, quieren conversar. Y imagínense lo importante que es hablar de lo que a uno le pasa, ¿sí? Esto tiene que ver también con el aprendizaje socioemocional, ¿no? Una currícula que muchas veces está cuasi inexistente en los contenidos, pero ¿saben qué? A nivel de educación, todo lo que es lo socioemocional es casi que debería ser hasta una asignatura. O sea, debería aprenderse en los colegios desde muy, 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 muy temprano. Yo sé que a veces las presiones vienen de los colegios, pero sinceramente, de vuelta les digo, lo más importante es mantener la regularidad del estudiante, no meterse en batallas que no llevan a buen puerto. ¿Por qué? Porque los adultos se frustran, porque los niños se frustran, y la verdad que ya es una época bastante atípica y bastante estresante en muchos de sus componentes, como para estar sumando estrés a esa situación global. Así que usen este tiempo, ¿saben qué? De vuelta, para estimular cosas que tengan que ver más con lo social, con la comunicación, con el disfrute, con las actividades que la gente que la gente disfruta. Bueno, ya sé, obviamente, no todo el mundo va a pensar igual que yo, por suerte. Imagínense qué aburrido sería si todo el mundo pensara exactamente igual. Esto yo les digo cuál es mi perspectiva y cuál es mi mirada al respecto, pero básicamente porque yo quiero que todo el mundo esté mejor. En realidad, si creo que hay un objetivo muy, para mí, central, es que todas las personas se sientan bien y se sientan mejor. Y ojo, y acá digo una cosa que también me parece importante, y que en esta época no todas las familias y a no todas las personas este tránsito por el aislamiento preventivo y obligatorio ha sido una experiencia negativa. O sea, ha sido una experiencia necesariamente como difícil e indeseable. Es interesante y dentro, a ver, nosotros que estamos muy en contacto con familias que tienen algún hijo o una hija que está dentro del espectro autista, también nos ha pasado mucho de que nos cuenten que los hijos están mucho mejor que antes, ¿sí? Que en esta época han tenido más avances y más logros que antes. Y uno ahí se queda pensando y dice, ¿cuáles son las variables, digo, en ese ambiente y ese entorno en particular que hacen que un niño o una niña dentro del espectro autista haya estado mejor durante estos 3 o 4 meses que antes de esta situación? Y la verdad que yo creo que son cosas muy, muy importantes a reflexionar. Y más, y les cuento más, varias familias que quizás habían recibido el diagnóstico hace muy poquito, justo antes de la pandemia, ¿no? Y que, claro, quedaron en el medio de cuando tenían que ir a buscar las terapias o las ayudas, los centros terapéuticos, quedaron cortados ahí y no pudieron, digamos, acceder a las terapias. Esto también pasó, bueno, con toda esa gente que tenía terapias antes, que en el medio de la pandemia lo que sucedió es que no podían acceder a las terapias. Esto obviamente también nos interpela en el punto donde, ¿cuáles son las cosas más importantes para los chicos? ¿Cuáles son las prioridades? Y especialmente para estas familias les digo que vieron que sus hijos o sus nietos
han estado mejor durante estos 4 meses que antes. Y uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Si antes, o sea, tenía, por ejemplo, acceso a las terapias y ahora no las tiene más y está en su casa. ¿Cómo puede ser que ahora esté mejor y haya aprendido y tenga más logros que los que tenía antes? Bueno, esto está muy en línea, y esto para comentarles, porque para la gente que quizás le interese este tema, en línea en lo que en el campo del espectro del autismo llamamos intervenciones mediadas por padres, que son todas aquellas intervenciones que la idea es que los padres y los cuidadores, en realidad primarios de los chicos, estén muy empoderados en relación a qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Cómo hago para estimular el desarrollo de mi hijo o mi hija? ¿Cómo hago para estimular la comunicación? ¿Cómo hago para manejar ciertas conductas? ¿Cómo hago para promover la interacción social? ¿Cómo hago para promover la flexibilidad y la creatividad? Y desde estos modelos, los que llaman las intervenciones mediadas por padres, justamente la idea es que los padres sean los que pueden ofrecer esos apoyos y ese ambiente óptimo de desarrollo en esos primeros momentos de la vida de los chicos. Y quiero mencionarles, y esto es a modo casi que de noticia, pero a más de a uno le va a interesar. En Argentina y en Uruguay también uno de estos programas que voy a mencionar funciona, pero en Argentina nosotros tenemos, hay 2 modalidades de intervenciones mediadas por padres que se llaman talleres STEM, por un lado, ¿sí? Que son talleres presenciales habitual antes de la cuarentena. Pero lo que quería contar en relación a los talleres STEM, que son los talleres transformando los momentos de cada día, estamos trabajando finalmente en una versión de talleres online. Lo cuento también porque veo que hay coordinadores de talleres STEM presentes en este webinar. Así que eso es una muy buena noticia. Pero también para la gente de Uruguay hay otro programa muy importante que se llama el CST, son las siglas, que en inglés son las siglas de Caregiver Skills Training, entrenamiento de habilidades en los cuidadores, que una muy buena noticia es que está ya disponible en una página web de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y ya si quieren les puedo dar el link, que es WHO, que son las siglas de la OMS en inglés, World Health Organization, WHOCST.org. Ahí van a encontrar este programa que ahora lo pusieron de manera online y que puede dar muchas ideas para lo que es manejo conductual y comunicación. ¿Sí? Gracias por ponerme ahí. Ahí. Lo van a ver que está en inglés, pero en la computadora misma le puedes poner el traductor y te lo pone en castellano. Así que para todas las familias interesadas, en esto, tienen ahí un recurso muy, muy importante que está hace muy poquito disponible y todo va en ese sentido. Ok, veo ahí que están, bueno, si se fijan en el chat, que no sé si todo el mundo lee el chat, pero me imagino que sí, vieron que hay algunos comentarios donde ven que su familiar que estaba dentro del espectro autista tuvo en estos meses un cierto bienestar, o sea, estuvieron bien. Entonces, la verdad es que me parece que esto es para pensar algunas cuestiones. Ahora, no quiere decir que todo el mundo la haya pasado bien. Entonces, sí es muy, muy importante poder acompañar a aquellas personas que no la han pasado bien en lo más mínimo durante esta cuarentena. Y esto es algo como muy importante. Una de las cosas que hicimos en Panacea al principio de la cuarentena tuvo que ver con un curso muy breve online que está a disposición, que está abierto, es gratuito para todo el mundo, que se llama Herramientas para poner en práctica desde casa y en familia, que está en nuestra plataforma de capacitación online, que es cursos.panacea.org. Después, si quieren, les paso el dato, o si hay alguien ahí lo escribe así para lo tengan a disposición. Y en este curso de herramientas para poner en práctica desde casa y en familia, justamente cuáles eran los ejes que tomábamos y que quiero mencionar porque me parece, ahí, si alguien puede poner, gracias, muchas gracias por lo del CST y por lo de esta herramienta, si después alguien lo puede poner.
O si no, yo después lo escribo dentro del chat. En este curso de herramientas había 5 ejes, digamos, sobre los cuales trabajábamos. Uno tenía que ver sobre el tema de las nuevas rutinas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el uso de apoyos visuales. Apoyos visuales quiere decir poner calendarios, agendas que tengan que ver con lo visual, porque eso suele ayudar mucho a las personas dentro del espectro autista para saber qué es lo que viene, ¿sí? Poder anticipar y armar un ambiente, un día predecible. Eso ayuda mucho a calmar la ansiedad de las personas. Entonces, un eje sobre las rutinas y todo lo que tiene que ver con las agendas y apoyos visuales para aquellos niños y niñas dentro del espectro autista. Muchas gracias por los que están ahí poniendo los links. 2, y esto es muy importante, el tema del autocuidado, y me voy a detener un segundito. Voy a terminar de decir las 5 cosas, pero después el autocuidado, y me refiero al autocuidado del cuidador, ¿sí? 3, el manejo de conductas disruptivas, que ahora voy a entrar también en ese tema porque hay varias de las preguntas que tuvieron que ver con eso también. 4, qué tipo de juegos y actividades uno puede hacer con las personas. 5, el tema de la autorregulación de los niños, digamos, cómo favorecer eso, y el tema de cómo ayudar a estimular el tema de la comunicación y el lenguaje. Así que voy a volver un segundito al tema del autocuidado, porque este es uno de los también de los puntos centrales a los cuales quería como dedicarme un poquito hoy aquí. Contesto muy rápido este tema de la pregunta que acabo de ver. ¿Qué cantidad frente a las pantallas recomendás? Siempre las pantallas uno desearía que fuera lo menos posible. Ahora, ¿cuánto recomiendo? Yo recomiendo que usen el sentido común, familias. El sentido común. Digo, como principio, cuantas menos pantallas, más oportunidades para interactuar. Cuantas más oportunidades para interactuar y comunicarse, más aprendizaje por parte de niños y niñas y adolescentes. Entonces, como principio, cuanta menos pantalla, mejor. Ahora, sentido común. Si dentro de esa estructura y rutina diaria y en pos de la tranquilidad, y acuérdense que hay una parte donde está dedicado al ocio y al disfrute y a la recreación, y si esa actividad en particular en algún niño, niña, adolescente o adulto es conectarse con algo que tenga que ver con una pantalla, den espacio para eso. El tema es que no sea exagerado, pero sentido común. O sea, no queremos demasiadas batallas, no queremos gastar energía en cosas que no valgan la pena, pero sí acuérdense que cuanto menos exposición a las pantallas, un poco mejor, porque en realidad siempre y cuando la alternativa sea que ese niño o niña o adolescente está interactuando con esos cuidadores que la tienen clara en qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Si es la nada misma, bueno, capaz que disfrute de su película que le interesa. Sí, en relación a las pantallas, y perdón que me fui un segundito de tema, esa actividad, si la meten adentro de la rutina diaria, ya les digo, traten de limitarla en lo que es el tiempo. Si es lo que más le gusta al niño, niña o adolescente, sean inteligentes y pónganlo hacia el final del día para que sea la zanahoria, si uno quiere, para que todo el resto de las cosas también ocurran, ¿sí? Es como poner el premio hacia el final, salvo que ese premio y esa actividad en particular sea muy alertante y muy despertante y esto traiga problemas en el sueño. Entonces ahí no lo acerquen demasiado a la noche. Pero se entiende, manejen cuestiones con flexibilidad y con sentido común. Creo que el tema del sentido común es como algo tan central desde todo punto de vista, que yo siempre aliento que la gente siga ese sentido común y que siga su intuición y que siga lo que le dice la tripa. Y cuando duda algo, que recurra a alguien para preguntarle. Digo, siempre está la posibilidad doy un ejemplo, pero nosotros desde Panacea hacemos videoconsultas con toda la región y si tienen alguna pregunta en puntual, siempre pueden recurrir a especialistas en el tema. Pero sigan lo que les va cerrando desde la intuición, porque siempre los padres y los cuidadores primarios saben
mucho más de los que les hicieron pensar que sabían. Y conocen mucho más a sus hijos de los que a veces les hacen pensar que saben. Entonces creo que este es un mensaje como muy, muy importante. Sobre intereses restringidos. Bueno, ahí voy a ir después cuando hable con el tema del juego. Déjenme ir un cachito con el tema del autocuidado del adulto y por qué este es un tema tan central. Lo que vemos en general en salud mental, y esto, digo, nadie escapa a esto, o sea, ninguna familia, no importa que no tener un diagnóstico en algún hijo o una hija. En general, los estados de regulación de niños y niñas están muy sincronizados con los estados de regulación de los padres, madres, cuidadores primarios. Entonces, dicho esto, es esperable, y esto se ve frecuentemente cuando vemos a un niño muy desregulado, muchas veces hay padres como muy ansiosos y también medio desregulados. Y por lo contrario, también vemos como al revés, cuando hay niños que están y niñas muy reguladas, es que hay padres ahí también que están bastante calmos y regulados. Entonces, el estado propio del adulto es una herramienta muy poderosa de corregulación, se dice. O sea, según cómo esté el adulto, seas, ya te digo, padre, madre de cualquier niño o niña que anda por ahí, en la medida en que vos estés tranquilo o tranquila, eso se irradia a tu alrededor. Y por eso, trabajar sobre uno mismo, digo, el trabajo personal sobre los adultos, es algo como muy subestimado en realidad. Es algo que debería como hablarse muchísimo más. Y esto tiene mucha relación, Grace lo mencionó, el cuidado del cuidador, ¿no? Cuidar al que cuida. Porque lo que sucede muy a menudo en las familias donde hay un niño o una niña que tiene un diagnóstico dentro del espectro autista, sucede muy a menudo que madres y padres siempre quedan atrás, siempre quedan en último lugar. Digo, sus prioridades y sus necesidades nunca son vistas en primer lugar, porque siempre está ese niño o esa niña en primer lugar y está todo el mundo atendiendo a las necesidades de ese niño o esa niña. Pero la realidad es que tenemos que cambiar un poquito la mirada y obviamente que uno tiene que mirar a ese niño y a esa niña y proveerle de todos los apoyos que necesita. Pero también, y con la con igual intensidad, si quieren, e importancia, tenemos que ver el estado del adulto, ¿sí? Más que nunca, el estado de esa mamá o ese papá, ¿cómo está? ¿Y por qué? No solo nos interesa por la persona en sí, porque además, cuanto mejor esté esta mamá, este papá, esta abuela, este abuelo, este tío, este cuidador primario o esta cuidadora primaria, cuanto mejor esté, además de estar bien esa persona, que esto impacta en el ánimo, impacta en el grado de confianza que tenés con vos mismo, impacta en última instancia con la calidad de vida, ¿sí? Si vos estás tranquilo, calmo, sereno, optimista, regulado, vas a estar de mejor humor. Si estás de mejor humor y estás más confiado en lo que podés hacer y en lo que lográs, vas a tener una mejor calidad de vida, vas a tener más satisfacción, más felicidad últimamente, más bienestar. Entonces, pero no solo por la persona en sí, sino que esa persona en sí es una herramienta. Una persona adulta en ese estado que acabo de describir tiene una influencia directa en cualquier niño o niña que está a su alrededor. Entonces somos herramientas, ¿entienden? Los adultos en buen estado somos herramientas hacia niños. Y un adulto en ese estado lo que puede lograr es también, digamos, mejorar muchas cuestiones y favorecer el aprendizaje de todo tipo de habilidades de esos niños. Acuérdense que, no sé si lo dije tan claro, pero ¿dónde está el aprendizaje? O sea, ¿cuál es el mejor de los aprendizajes? ¿En qué momento se da? Es cuando un niño o una niña está enganchado socioemocionalmente con un cuidado, con alguien que quiere,
¿sí? Ese es el terreno fértil para aprender por parte de los niños y niñas. Y tiene que estar como relacionado con el tema de la motivación de ese niño y con el disfrute, o sea, con pasarla bien, con reírse, con estar feliz, digamos, contento. Entonces, es muy importante que para poder que el adulto crear una situación de eso, de disfrute y motivación en un niño, ese adulto tiene que estar bien. Porque si vos no estás bien, si adulto, vos no estás, persona adulta, vos no estás bien, es muy difícil generar esos espacios de disfrute compartido, porque vos no estás disfrutando. Y es muy importante, de verdad, el genuino disfrute, no un inventado o un actuado disfrute, el genuino disfrute. Y es muy difícil tratar de transmitir esto y que realmente a veces la gente crea en lo que estoy diciendo, pero ese tipo de situaciones son de las que más aportan al desarrollo socioemocional de un niño. Entonces, llevar el cuidador al primer lugar, les diría. Yo casi que les diría, miremos más a las mamás, a los papás, a los cuidadores primarios y tratemos de empoderar y fortalecerlos y que estén bien, porque eso ya va a ser como un arrastre, o sea, va a contagiar, a irradiar ese buen estado a ese niño. Entonces son dos los objetivos y los logros. Es el bienestar del adulto y es el bienestar del niño. Entonces, bueno, veo acá varias preguntas en relación. Quería hablar del autocuidado. En esta pandemia, lo que se ha dicho mucho en lo que es salud mental y lo que han recomendado muchos psiquiatras y la gente que está, y psicólogos también, gente de la salud mental, ha hecho como varias recomendaciones para que las personas adultas y todos en realidad estemos lo mejor posible desde el punto de vista mental. Y algunas de las cosas que han mencionado es, por ejemplo, siempre tener en cuenta que esto es una situación transitoria, no es una situación permanente. Tener muy en cuenta la importancia de conectar con los valores de uno mismo. Y acá surgen cosas muy importantes como la solidaridad, la empatía y poder conectar, o la paciencia, o cuáles son esos valores que uno tiene. El no intentar hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Controlar solo las cosas que podemos controlar, porque todas esas cosas que no podemos controlar lo único que nos generan es ansiedad. El poder reconocer, aceptar y hablar de las emociones, esto es como muy importante también. Tratar de evitar la exposición a noticias que son tóxicas, porque esto también genera mucho estrés en las personas y hay gente que está todo el día con la televisión, leyendo el diario, viendo cuántos enfermos, cuántas muertes, cuántas... Eso no es un buen insumo a la salud mental de las personas. También todo esto de conectar con el disfrute propio e individual, hacer cosas en el día a día, alguna cosa que uno disfrute. Si es escuchar música, si es leer un ratito un libro que me gusta, si es bailar, si es charlar con alguien, con quien sea. Estar conectados, ¿sí? O sea, muy importante estar conectados con esa gente referente y cercanos en los afectos. Está bien, de manera online y virtual en este momento, pero eso es una cosa muy importante. Después, sí, el contacto con el propio cuerpo y tener a mano algunas actividades que ayudan a bajar el nivel de ansiedad, como simplemente respirar a veces de una determinada manera, o hacer algunos actos que tienen que ver con lo motor, también, que ayudan a bajar el nivel de ansiedad, pero estar en contacto con el cuerpo, ¿se entiende? Tener registro del cuerpo y tener quizás, no sé, 2 o 3 veces en el día donde uno piense a ver qué es lo que siento mis plantas del pie, si cierro así las manos, si puedo pensar, a ver, y voy a tratar de escuchar 2 sonidos que estén en mi ambiente o tratar de ver 3 detalles. Estas acciones que tienen que ver con lo de estar aquí ahora también centran mucho a las personas. Y obviamente recurrir, porque vi que alguna persona también mencionaba, por ejemplo, el yoga. Muy importante, a ver, recurrir a esas cosas que uno sabe que le hacen bien. Para la gente que le funciona el yoga, fantástico. Hay muchas cuestiones relacionadas al mindfulness, no sé si lo han visto. Muchas. Hay hasta apps que se pueden bajar en el celular, si alguien tiene teléfonos inteligentes.
apps que tienen que ver o con mindfulness o que se llaman Calm, que tienen que ver con esto de bajar el nivel de ansiedad. Pero básicamente esas son más o menos las cosas que el adulto día a día, porque esto es algo del día a día, puede como ir haciendo. Y obviamente si alguien siente que se le va la situación de las manos y que está muy angustiado o está como muy afectado en su ánimo y deprimido, es muy importante poder hacer una consulta profesional, ¿sí? Hagan una consulta. Imagínense que los psiquiatras y los psicólogos en este momento son los profesionales de los que más están trabajando asistiendo a la población. Entonces, donde estés, trata de contactar, si ves que está desbordado la situación, trata de contactar justamente para que te puedan dar una mano y a través de una cuestión online, no sé, una videoconsulta o lo que fuera, que te puedan orientar. Pero no dejen de consultar a profesionales especializados si sienten que la situación está por fuera de su control, ¿sí? O que están sufriendo mucho. Esto me refiero a las personas adultas, ¿eh? Vamos, esto para hablar como del tema del autocuidado. Voy al tema de la conducta, que veía que hay muchas. Y bueno, gracias. Veo que Gabriela también, con respecto al autocuidado, por ejemplo, desde Panacea, una de las personas que trabaja en Panacea, Pierina Landolfi, todos los miércoles y los viernes a las 8:30 de la mañana hace como una meditación guiada, justamente que es abierta, es por Facebook Live y cualquiera se puede sumar. Así que fíjense, en nuestras redes sociales estamos tratando de pensar todo el tiempo a ver de qué manera podemos ir ayudando y acompañando a las familias a transitar esto de la manera más amable y lo mejor posible, básicamente. Cuando hablamos de conducta, vamos al tema de las conductas disruptivas o las conductas desafiantes, mejor llamarlas así, porque a ver, siempre decimos que las conductas desafiantes a quien desafían son a la gente de alrededor. Y acá un par de principios con las conductas desafiantes. Uno, muy importante trabajar sobre la prevención, ¿sí? Una vez que la bomba explote, y esto es cualquiera, cualquier niño, no importa si hay un diagnóstico o no hay un diagnóstico. Una vez que ya el berrinche está totalmente consumado y la crisis conductual ya explotó, ahí no hay mucha cosa para hacer, salvo acompañar de manera firme, tranquila. Y ahí, por ejemplo, un lugar muy importante al estado del adulto que está cerca. Tiene que estar lo más tranquilo posible, tratando de evitar, por supuesto, que haya daño hacia sí mismo o hacia los que están alrededor. Esto es punto número uno. Digo, esto es en la explosión, digamos, en el momento más álgido. Acompañar, en todo caso, no tratar de poner mucha palabra ahí, o sea, no tratar de llenar el momento de muchas palabras, sino como mucho tratar de poner en palabras sí, y validar cuál es la emoción que está por detrás y cuál es el sentido de por qué ese niño, por ejemplo, está muy enojado o está, pónganle la palabra, ustedes conocen y saben por qué ese niño capaz tuvo esa conducta desafiante. Entonces, tratar de trabajar sobre el reconocimiento también de emociones de una manera tranquila, sin invadir el espacio del niño y ser pacientes, digamos. Hay que transitar el momento tratando de, bueno, tripas corazón, vamos a acompañar. Pero por eso uno, en realidad, cuando habla de conductas desafiantes, siempre lo importante es tratar de prevenir. O sea, no llegar a que explote la bomba, sino que darse cuenta en ese termómetro que muchas veces los chicos tienen cuando está subiendo la temperatura para tratar de cortar antes de que ocurra la explosión. Ahora, otro concepto muy importante en el tema de conductas desafiantes tiene que ver con que siempre las conductas en los humanos suelen tener una función, ¿sí? Siempre hablamos de funciones, que las conductas tienen funciones. Entonces, una de las cosas que tienen que aprender, yo siempre hablo la palabra detective, ¿no? O sea, los padres tienen que empezarse a ser detectives para tratar de identificar cuáles son esas funciones que tienen esa conducta. Y les digo más o menos cuáles son las más frecuentes de estas funciones, de las conductas desafiantes me refiero, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, a ver, cuando alguien se siente mal,
físicamente, porque le duele algo, porque tiene, no sé, una infección en la muela, por lo que fuera, porque durmió mal al día anterior, cuando hay algún malestar físico, eso puede llegar a incidir en que alguien tenga conductas desafiantes, ¿sí? Así que esa sería como la función número 1 y que obviamente hay que descartar todo lo que sea médico, físico, ¿sí? De dolor físico. Bueno. En todo lo que es población del espectro autista, muy común también que la función tenga que ver con algo sensorial. ¿Se corta lo que estoy diciendo? Bueno, yo sigo hablando, si no me avisan, en todo caso. Con lo sensorial, muchos niños, niñas y personas tiene que ver con... tienen perfiles sensoriales determinados y quizás tienen cierta hipersensibilidad, por ejemplo, ¿sí? A algunos estímulos sensoriales. Y hay estímulos sensoriales particulares que en ciertas personas lo que pueden hacer es desregular a esa persona, ¿sí? Los desregulan. Pongo un ejemplo, muy famoso porque además estamos con el tema de la campaña, ¿no? La pirotecnia. ¿Sí? Hay personas que son muy sensibles a los fuegos artificiales. El otro día, hablando justamente con algo, decía, si hay algo, una de las cosas positivas de esta cuarentena es que no hubo pirotecnia durante 4 meses, por ejemplo. Así que toda esa gente que tenía dificultades con el tema de la sensibilidad a la pirotecnia, por suerte tuvieron como 4 meses de paz en relación a ese tipo de ruido en particular. Pero bueno, hay gente que con la pirotecnia y los fuegos artificiales se ponen muy mal, les generan mucho malestar, se desregulan completamente. Así que esa es otra de las funciones de la conducta. A ver, que uno ve a alguien con una conducta desafiante puede llegar a ser por una desregulación por parte de un estímulo sensorial. ¿Sí? Que puede ser auditivo, puede ser un ruido, puede ser una luz, puede ser un olor, puede ser un tacto de algún tipo, una textura con la comida, puede ser de distintos modos. Después, una muy frecuente, y que esto le pasa a casi toda la población, otra de las funciones de la conducta es quiero conseguir algo, ¿sí? Un tangible, un objeto, lo que fuera, y no lo estoy pudiendo conseguir. O sea, no estoy pudiendo hacer lo que quiero hacer porque o me dijeron que no o lo que fuera. Bueno, aquí es muy común que alguien tenga una conducta desafiante en esa situación. Otra tiene que ver con la evitación de tareas. Digo, hay muchos niños y niñas que cuando no quieren hacer una tarea determinada es, ahora Juan, te tenés que ir a bañar y no quiere ir a bañarse, muchas veces aparecen conductas desafiantes para evitar una tarea determinada. Después las transiciones, es otra de las funciones. Hay esa gente que es muy resistente al cambio y muy inflexible cuando hay una transición de una actividad a la otra y especialmente si es no predecible esa transición, se pueden desregular. Entonces, bueno, a tener en cuenta. Y la sexta, les diría, estas son como las más frecuentes, ¿no? Tiene que ver con llamar la atención de la gente que está alrededor. Llamar la atención o generar una reacción en la gente que está cerca. Y esta también es muy importante. Ahora, ¿por qué menciono estas 6 funciones que les acabo de mencionar? Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿cuándo es sensorial? ¿Cómo sé si no habla? Ahí es donde yo les digo que uno tiene que empezar a hacerse un detective y tiene que empezar a entender y a tratar de tener hipótesis sobre con qué puede llegar a estar relacionado esto. Y para esto es muy útil hacer lo que llama un registro, ¿sí? Quizás agarrar 2 semanas de la vida de alguien y hacer un registro de cuándo aparecen estas conductas desafiantes. Entonces, en una primer columna, es como la tabla ABC, que se llama, hacer un registro. En la primera columna, día y hora de cuando ocurrió la conducta desafiante. La A corresponde al antecedente. ¿Qué pasó justo antes? ¿Hubo un ruido? ¿Se prendió la licuadora del vecino de al lado? ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Le dije que fuera a hacer una cosa y no quería? No lo sé. La A de antecedente. La B es de behavior en inglés, que es conducta. Hay que tratar de anotar ahí qué tipo de conducta desafiante ha tenido ese niño, esa niña, ese adolescente.
mordió, pegó, revolvió, rompió, gritó, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Y la C es de consecuencia, ¿qué ocurrió después? ¿Sí? O sea, la consecuencia. Y cuando hizo eso, todos fuimos y lo abrazamos, no sé. ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, cuando uno empieza a tener un registro de esto lo digo contestando la pregunta de cómo sé cuál es la función. Cuando uno empieza a tener un registro, empieza a notar ciertos patrones a lo largo de estas 2 semanas de cuándo aparecen estas cosas y cuáles son los antecedentes y cuáles son las conductas y cuáles son los horarios donde se repite más. Muchas veces lo sensorial, muchas veces, ocurre bastante hacia el final del día. ¿Por qué? Porque uno fue sobrecargándose de estímulos sensoriales todo el día y hay un momento donde la sobrecarga es tal que uno explota. Generalmente uno puede ir identificando qué sonidos o qué estímulos sensoriales pueden afectar a un niño o una niña en particular. Pero bueno, cuando uno tiene este panorama y puede empezar a identificar cuáles son las funciones de las conductas, el adulto y la persona adulta puede empezar a hacer cosas distintas con estas hipótesis que va a tener. ¿Se entiende? Por eso lo de detective es, creo que tiene que ver con lo sensorial, entonces si hay algún terapista ocupacional en el equipo tratante de ese niño o niña, voy a hablar con el terapista ocupacional, porque ellos son los que se encargan específicamente de lo que es perfil sensorial y autorregulación. Entonces, según el perfil sensorial es cómo voy a darle o qué estrategias puedo usar desde lo sensorial para que ese niño esté más regulado durante el día. Y a veces consiste en darle, a ver, así como si fuera una dosis, como a veces uno, no quiero mencionar los medicamentos, pero uno va dando una dosis, es darle ciertos estímulos sensoriales de manera sistematizada y programada para que ese niño tenga lo que necesita. ¿Se entiende? Pero capaz que tiene que ver con, no sé, hacerle un masaje profundo. Esto depende igual del perfil sensorial de cada niño o niña, ¿no? ¿Se está cortando mucho? Quizás Grace o Beatriz, ¿ustedes escuchan que se corta mucho? Bueno. No, se está escuchando bien. Pueden ser las conexiones individuales que tengan dificultad. Bueno, perdón. Bueno, yo porque leí ahí, entonces me daba susto si es que era un problema mío. Pero si hay personas que están escuchando bien, quiere decir que bueno, por el momento está aguantando mi conexión. Ok. Entonces, volviendo al tema de conducta desafiante. No sé si más o menos les quedó claro cuáles son a ver, como lo general, el marco global. Obviamente que cuando hay situaciones muy desbordantes en relación a conductas desafiantes, ahí sí, o sea, consulten con los especialistas, o sea, probablemente tengan a alguien dentro de los equipos, si es que tienen personas y profesionales y equipos tratantes, obviamente, ¿no? Pero consulten porque esto es una de las consultas más frecuentes también que existen en este campo. Así que, con respecto al juego y las actividades, yo sí, hay una pregunta, ¿puede ser que la sobreestimulación con juegos les genere que se pasen de rosca? Sí, como cualquiera de nosotros cuando estamos muy enganchados en algo que disfrutamos y nos gusta, podemos quizás estamos como nos podemos poner en alerta y estar como muy despiertos. Pero lo que es importante en relación a los juegos y a las actividades, ¿saben qué? Y en relación cuando hablamos específicamente de niños, niñas dentro del espectro autista, un par de cuestiones. Y estamos hablando de esos momentos de juego compartido y de disfrute, ¿no? Y es seguir los intereses del niño, No jueguen los adultos a los que quieren jugar los adultos. Sigan los intereses del niño, porque cuando uno sigue los intereses del niño, es la manera de meterse justamente a ese mundo de motivación y de disfrute que el propio niño tiene.
Entonces, sigan los intereses del niño cuando hablamos de juego. Y punto número 2, tratar de evitar hacer demandas. No hagamos demandas, especialmente no hagamos demandas si en el caso de un niño o una niña que no habla, ¿sí? Que está como sin hablar, no hagamos una pregunta, ¿no? Porque esto es como muy frecuente, ¿no? No sé, un niño que no habla y dice, ¿cómo te fue en el jardín? A ver, hacer una pregunta a un niño que aún no habla es simplemente es producir estrés en los dos actores de la comunicación esa. El adulto que se frustra porque el niño no habla y está esperando que hable, y el niño porque siente esa demanda de, me estás preguntando algo, pero yo todavía no te puedo contestar a lo que me estás preguntando. Entonces, tratar de evitar demandas. Si nosotros evitamos demandas y seguimos los intereses, siempre y cuando, obviamente, no sean intereses que generen daño en alguien, sentido común, pero todo el resto de los ejemplos, siempre sigamos los intereses y no hagamos demandas, y eso nos va a llevar siempre a buen puerto. Vamos a poder conectar durante más tiempo con los chicos y con las chicas. Ok, sí, muy bien. Veo que hay gente que está diciendo fácil y divertido. Bueno, hay gente que pregunta si se va a grabar la charla. Eso yo desconozco, no lo voy a contestar yo porque no lo sé. Estamos más o menos 6:30, o sea que pasó más o menos una hora, por lo que veo. Y yo acá quiero como frenar y darles un poquito, primero, a Grace o a Beatriz, a ver si hay alguna pregunta de ustedes o si hay alguna pregunta de las personas que estén en la charla. Sé que hay algunas que, nada, estaba como demasiado entusiasmada hablando y no vi todo lo que se estaba escribiendo, pero alguna que otra la levanté de las preguntas. No sé si hay algo que les quedó como pendiente como para preguntar. Sí, hay varias preguntas. A mí me pareció muy interesante algo que dijiste vos con el tema del autocuidado, ¿no? Que tiene que ver que uno de los temas con el aislamiento tiene que ver con esto de que, bueno, se suspenden determinadas terapias, pero también se suspenden las redes que generan quienes cuidan, ¿no? Entonces, como eso también, cómo ser sano mentalmente cuando hay que poner en esta relación tanto cuerpo, tanta emoción, y muchas veces, si bien ahora tenemos más gente de la familia que podría colaborar, a veces es muy difícil como que el que ha tomado ese rol, a veces hasta pueda derivarlo para que sea otro el que ayude, ¿no? Es que justamente por eso te digo, para mí los más desafiados son los adultos en este tiempo, porque tienen como que lidiar con muchas cosas. Y si estamos hablando que ellos necesitan estar bien para en realidad que los demás estén bien, es como una responsabilidad en algún punto. Y es verdad, si no tenés los apoyos habituales, porque también, claro, lo del aislamiento cortó también esas redes que mencionás, Beatriz, o sea, esas redes de gente que capaz, no sé, el ejemplo clásico de el cuidador, o sea, no sé, las niñeras, el cuidador que cuidaba antes a un niño y ahora no está pudiendo estar en contacto. Ahí es donde por eso digo, el adulto está con muchas funciones en este momento, porque el adulto familiar, digo, responsable, pues no solo esto de ser padre-madre, sino de si había algún cuidador externo anterior, ser cuidador, ser docente, ser quien cocina, ser quien, ¿se entiende? O sea, empezamos a tener como demasiadas cosas en un plato. Por eso digo lo del autocuidado. Hay cosas que no podemos cambiar porque, digamos, se dieron así, así son como las sugerencias y las recomendaciones. Pero sí muy importante hacer la inversión sobre uno mismo como adulto sin tanta exigencia, por supuesto, porque, a ver, lo que estamos diciendo para los demás, también aplicarlo a uno. No seamos tan exigentes, hagamos con lo que podemos hacer, pero sí tratemos de poner foco en tratar de estar lo mejor posible nosotros, porque esa va a ser una inversión muy importante para nuestro alrededor cuando hay una familia alrededor. Pero la verdad que no hay mucho
O sea, es como que hay que hacer con lo que hay. Pero bueno, o sea, sí créanse que somos recursos muy importantes. Y si hay algo, está bien, mucha gente no hubiera jamás decidido o elegido esto que está ocurriendo. Pero si uno trata de ver el vaso medio lleno de la situación, podés ver, ok, nos va a demandar de hacer de hacer una introspección, o sea, de meternos con nosotros mismos. No tenemos muchas oportunidades de estas en la vida, en general. Entonces digo, tomemos esa oportunidad. Está bien, no todo el mundo le gusta mucho eso, pero es una oportunidad y no está malo eso. Está, les diría, bueno, porque podemos aprender muchas cosas. Y después, nada, entregarse como medio... Esto, me parece que es muy importante tener claro que todo no lo podemos controlar, que tenemos nuestra limitación. eh, y bueno, y tratar de, ya les digo, confiar un poco en... Y recurrir, sí, me parece muy, muy importante este tema de la red, aunque no sea presencial, recurrir a la red, o sea, recurrir a que alguien te escuche, no importa, tus amigos, tus sí, o sea, compartir con la gente que te es importante, con tus afectos cercanos, lo mencioné, pero es muy importante eso, porque esto es lo que hace que sobrevivamos muchas veces. Había una pregunta, Alexia, en relación al tiempo que se pierde en lo que tiene que ver con terapias virtuales y otra persona que preguntaba especialmente si te parecen útiles y si las recomendarías. Depende. Siempre, me viene siempre, viste, la canción como de Jarabe de Palo, depende. ¿De qué depende? Bueno, ¿y de qué depende? En realidad, depende del niño o niña, o sea, de la persona que está recibiendo ese apoyo, cuánto le sirve. O sea, y esto, a ver, se da cuenta la gente que está alrededor. ¿Te das cuenta si algo sirve, no sirve? Si lo disfruta, no lo disfruta, si aprende, no aprende, si tiene logros o no tiene logros. Entonces, desde el observador que está fuera de esa situación, miren a ese niño, niña, adolescente, quien sea, esa persona que está recibiendo ese apoyo virtual y opinen del sentido común. ¿Le está siendo útil o no? ¿Lo disfruta Claro. o no? ¿Se entiende? O sea, algo tan simple, o sea, estoy hablando de algo muy simple. Y así, ¿por qué digo depende? Porque hay algunos que les está recontra sirviendo, y hay algunos que no los vas a poner delante de una pantalla, pero ni con, o sea, ni que los agarres y los metas ahí adentro. Entonces, forzar esas cosas, no, chicos y chicas, no. No forcemos nada. Ya les digo, suficientes variables hay para estar manejando en esta época como para meternos en camilla de 11 varas con algunas cuestiones. Elijamos nuestras batallas. No hay que forzar a nadie a nada. O sea, es más, aprendamos de esto. Se está viendo es evidentemente ese tipo de apoyo así no está funcionando para esa persona en particular. Bien. Yo acá tengo otra pregunta. ¿Cómo manejamos intereses excesivos sobre un solo tema? No nos aclara la edad de... Ok, del no importa, niño, igual tengo, tenga la edad que tenga, tenga la edad que tenga. Acuérdense lo que les dije en relación a los juegos y las actividades. Para enganchar y conectar y que las personas aprendan, necesitamos seguir los intereses de esas personas. Aunque sean siempre el mismo interés. Ahora, ¿quién tiene que tener tolerancia y paciencia? Y el adulto, porque es el adulto el que se aburre de que siempre el mismo tema. Ahora, a esa persona le gusta ese tema. Entonces, si la idea es voy a seguir el interés, aunque a mí me aburra como adulto, porque es de lo único que habla y de lo único que quiere jugar, chicos, lo importante es que esa persona aprenda lo que tenga que aprender. Entonces, ¿saben qué? Aunque ya los tenga saturados el tema, métanse en ese tema. Después van a tener todas las oportunidades para salirse de ahí. Pero lo primero que tienen que hacer es meterse en ese tema. Entonces, tratar de no cambiar. Che, no, basta. Ya está. Jugaste. Ya hace una hora que venís con ese tema. No, no. Y sepan que son ustedes adultos, nosotros adultos, los que no nos bancamos esa intensidad de interés. Bien. Ale, hay otra pregunta en relación a cómo trabajar el uso del barbijo.
Uy, ese es todo un tema, porque eso depende también con cómo se lo banca, ¿no? Mucho que tiene que ver con el perfil sensorial. Lamentablemente he conocido gente que no acepta ponerse el barbijo. Lo que sí, me acuerdo una consulta de un chico de Rosario, acá en Argentina, que lo que en su momento traté de ver, de sugerirle a la madre es que le armaran, ¿vieron esas? Solo como una visera, ¿se entiende? De Las plástico pinchas. adelante. Ujú. Y que no tuviera esto en la boca, que esto es muy molesto para algunas personas. Entonces, que por lo menos pudiera salir con esto de la visera, y eso le permitió salir sin problema. Entonces, acá, ¿qué hacemos en esas situaciones? Muchachos, hay que apelar a la creatividad, que si hay algo que tenemos los argentinos y los uruguayos también, ¿por qué no? Es el tema de la creatividad. Si hay algo que tenemos como capital social de nuestros pueblos en Latinoamérica, es de siempre tener alguna nueva idea con lo que tenemos. Usemos la creatividad, hay que buscarle la vuelta, a todo se le puede encontrar la vuelta, a todo. Y si no, preguntemos, ya les digo, porque a alguien se le va a ocurrir seguro una idea buena. Esa es la manera. Hay otra en relación a los adolescentes. Sí. Cómo acompañarlos en este momento y hacen hincapié especialmente en los de último año de secundaria. Sí, creo que o sea, es indistinto en qué edad tienen o en qué año están. Lo que estamos diciendo en relación a los adolescentes, a ver, para mí una de las cuestiones centrales tiene que ver con cómo mantenemos algo que es muy importante en el tema de adolescencia, el tema de la intimidad. ¿Ustedes se tienen que imaginar que adolescentes estando en contacto todo el día con sus padres? Como bastante complicado. Y el tema de la intimidad es un tema importante. Ahora, cuanto más se pueda propiciar un poquito, y los adultos también en realidad, uno se olvida, ¿no? Porque nunca piensan en los adultos, pero tener espacios de intimidad muy importantes. Y después, bueno, obviamente va a depender del adolescente. Hay algunos adolescentes que están chochos ahora. Convengamos que los adolescentes son los que mejor manejan todas las plataformas digitales, las redes sociales, digamos. Si hay alguien que nos enseña con cómo se manejan estas cosas, son los adolescentes. Desde ese punto de vista, creo que en general lo están navegando al asunto. Después, bueno, habrá de vuelta, si notan que hay algún adolescente que tiene algún tema en el ánimo, mucha angustia, mucha ansiedad, ahí sí hacer una consulta con un profesional especialista, por favor. Digo, cada caso es un caso, o sea, cada persona es única y singular. Tratemos de ajustarnos a lo que necesita cada persona. Digo, no hay respuestas totalmente generales y que le sirven a todo el mundo. Ahí hay una reciente que habla sobre la selectividad en los alimentos. Si podés recomendar cómo trabajarlo. Sí, esto, a ver, capaz que antes de decir algo, sí recomendarles a todos, porque no, a ver, en Panacea nosotros tenemos un canal YouTube con mucha información y muchos videos, y justo este tema que acaban de preguntar es una entrevista entera de 25 minutos a una terapista ocupacional que habla sobre selectividad alimentaria. Entonces, bien, la verdad que digo, vayan a nuestro canal YouTube en Panacea, que realmente ahí hay mucha información que está buena. Y que todo este tipo de temas lo van a encontrar ahí. Pero generalmente la selectividad tiene que ver con cuestiones sensoriales y con cuestiones de relación, digamos, entre la persona que está dando de comer y el niño o niña que está comiendo. Así que son esos dos ejes. Pero bueno, no da para ahora como abrirlo acá. Pero sí miren esa entrevista que es sobre selectividad alimentaria a una TO. bien. Yo tengo una acá, ¿cómo hacer para conectar con un chico que está esperando un diagnóstico autista? De autismo, ¿no? ¿Cómo hacer para conectar con el niño? Con el niño, entiendo que es esa la pregunta. Claro, porque eso es independiente del diagnóstico, digamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, vos podés no tener un diagnóstico y podés conectar tranquilamente. La manera de conectar, y vuelvo a cuando hablábamos de los juegos y cómo conectar, es seguir los intereses del niño. A esta altura, Grace y Beatriz, ustedes ya van a haber aprendido cómo se hace. Seguir los intereses del niño y no hacer demandas, ¿sí? Poner mucho foco en... Esas dos cosas hacen que
sea más fácil conectar. Yo se los aseguro, Ahí, ¿sabes qué? Como ahí, se los Ale, prometo. están aclarando algo en el chat, a ver si te lo Sí. puedo recuperar. Dice, porque el niño que espera un diagnóstico aprieta las manos, cierra los ojos y hace ruido con los dientes. Pero eso va a ser probablemente antes y después del diagnóstico también, digo, va a recibir el diagnóstico y va a seguir Y va a seguir. teniendo. Ahora, y esto, capaz que me sirve un segundito esto para diferenciar esto. No es imprescindible un diagnóstico para empezar a hacer cosas. De hecho, lo más importante es poder brindar los apoyos a los niños que necesiten independientemente del diagnóstico. Y esto sí es muy importante lo que estoy diciendo, porque muchas veces el acceso al diagnóstico puede ser una gran barrera en nuestro tipo de países. ¿Por qué? Porque sea por falta de especialistas en el lugar donde se está, hay muchos factores. Pero que no sea más una barrera el acceso al diagnóstico para poder empezar a darle los apoyos que necesita ese niño. Y además, otra cosa más, es que uno diseña los apoyos, ¿sí? O el plan de trabajo, si uno quiere. Nosotros hablamos del traje a medida, justamente en este concepto que es en relación a ese niño o esa niña en particular. Siempre lo diseñás a ese traje a medida en función del perfil individual del niño o niña, no de su diagnóstico. Entonces no nos atemos tanto a los diagnósticos, sino que miremos a los niños en su individualidad y veamos qué necesitan. Eso. Bueno, Bien. acá están mencionando, sí, ya lo sé. El tema del diagnóstico. Sí, bueno, voy a decir una cosa. Una cosa está bien. ¿Para qué sirve el diagnóstico? En países como, por lo menos en Argentina, sirve para lo administrativo. Es una herramienta, casi que les diría, económica, el diagnóstico. Sirve al sistema de salud, no le sirve a las personas. Entonces, es verdad, con el diagnóstico podés acceder, en todo caso, al CUD. Con el CUD podés hacer que la obra social y prepaga, si tenés, te cubra todos los apoyos que necesita, pero eso no tiene nada que ver con la persona. Entonces, los diagnósticos sirven al sistema, a la administración del sistema, no le sirven a la persona. Bien. A ver, bueno, hay varias preguntas sobre el diagnóstico, ¿no? Pero Ahí había otra que pasó que pedía bibliografía y textos recomendados para leer sobre TEA. bueno, nosotros en Panacea tenemos un par de libros que, bueno, no quiero como decir, bueno, te estamos recomendando lo que escribimos nosotros, pero por lo menos hay un par. O sea, hay uno que se llama Lo que no te contaron sobre el autismo y hay otro que se llama Sé amable con el autismo, que esos son 2 libros. Pero la verdad que hay otros libros también en castellano sobre autismo. 2 o 3 que pueden como, nada, los encuentran, entonces pongan en Google en libros autismo castellano y les van a saltar. Pero eso, les puedo contar de esos 2 que de hecho, o sea, si a alguien le interesa, o sea, nosotros tenemos, de hecho los vendemos también a esos libros, así que si a alguien le interesa, esos 2 por lo menos pueden, ahí está, bueno, alguien ya leyó el Sé amable con el autismo y lo que no te contaron acerca del autismo. Veo ahí a Magalí y a Guadalupe. Hay Alesia, varios, sí, Nora, está el Claudio Baibur y Matías Cadaveira, están los de Daniel Valdés, hay varios. bien. ¿Querés, para ir redondeando, regalarnos alguna reflexión final para empezar a despedirnos? Sí, la verdad es que sí. Quiero como poner el foco un segundito porque siempre ponemos el foco en mucha gente que está como muy informada y que, bueno, y que tiene acceso a terapias y que tiene acceso a una escuela. Y quiero poner un segundito el foco en todos esos invisibles que no tienen ni acceso a terapias, ni tienen acceso a los colegios, ni saben ni conocen sus derechos, y que esto es muy buena parte de la población. Y creo que esta pandemia se ha desnudado mucho la injusticia y la desigualdad que existe. Perdón, me pongo como en mi fase un poquito como más activista, si quieren, y creo que tenemos mucho por hacer. Y entonces
toda nuestra comunidad y colectivo, quizás de las personas que sí conoce más, que sabe más de los derechos, de los apoyos, que tiene acceso a las terapias, que no tiene problemas con los colegios. Igual hay mucha gente que sabe un montón y que tiene problemas con los colegios igual. Pero me gustaría que podamos, a veces por minutos, mirar a todas esas personas que no tienen, o sea, que no se pueden quejar de que se les cortaron las terapias porque nunca las tuvieron a las terapias. Y no nos olvidemos de todas esas personas, porque son muchas familias. Y realmente, si tenemos que hablar, tenemos que empezar a hablar de cómo políticas públicas que en realidad existen a nivel papel y a nivel lo que está escrito en el marco normativo, y está muy claro, cómo hacemos para que realmente se implementen esas políticas públicas y que de verdad estemos hablando de una sociedad inclusiva, de una sociedad justa, equitativa, de verdad estemos hablando de eso, porque hoy por hoy no estamos en condiciones de hablar de eso. En una sociedad donde toda persona con cualquier diagnóstico que tenga pueda ejercer plenamente sus derechos. Bueno, me parece que me voy con esa reflexión. Perdón, no quería tirar para abajo, pero no es tirar para abajo, en realidad es entre todos subamos todo. Bien. Súper Alexia, válida. sí, sin duda, y nos hacemos eco de tu reflexión final. Te agradecemos enormemente este rato compartido, por tu generosidad, por tus conocimientos, por la experiencia que pones en juego y por la pasión con la que nos compartís todo esto. Gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado hoy. Queremos contarles que agosto viene súper recargado. Vamos a tener propuestas muy interesantes. En la próxima charla vamos a hablar de algo que ya Alexia nos decía, que tiene que ver con el manejo y la regulación socioemocional. Vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones, si verdaderamente se pueden gestionar las emociones, y eso genera buena polémica, así que va a ser entretenido. Luego vamos a tener un webinario que abordará el tema de la literatura para niños, niñas y adolescentes en este tiempo de pandemia. Y hacia finales de agosto, una conversación acerca de la música y los cambios de esta en la nueva normalidad. Y para los conocedores de Mario Breuer, vamos a tener la dicha de contar con él para ese espacio. Y bueno, y la riqueza de esta alianza que hemos hecho entre Fundación Telefónica Movistar de Argentina y de Uruguay nos da la posibilidad de ir alternando ponentes argentinos y uruguayos y tal vez algún otro internacional. Así que este ciclo no solo va a ser interesante y variado, sino que también tendrá este tinte internacional que lo hace tan interesante. Así que los invitamos, ya Alexia nos invitaba a sumarnos a las redes de Panacea, los invitamos especialmente también a seguirnos en las redes de Fundación Telefónica Movistar, tanto de Uruguay como de Argentina, sobre todo para que puedan estar al tanto de toda la oferta que iremos ofreciendo para cada uno de ustedes. Así que bueno, Alexia, una vez más, millón de gracias. Los esperamos a todos, esperamos volver a encontrarnos pronto y que tengan buenas tardes. Genial. Muchas gracias, Alexia. Un abrazo grande. Gracias a todos ustedes. Saludos a todos.